Amigos, buen día, sean bienvenidos a Vid Central. Si tú estás aquí por primera vez, qué bueno que aceptaste la invitación. Somos cristianos, estamos siguiendo a Jesús, en Él hemos encontrado respuesta a nuestras preguntas y ayuda también a nuestros retos. No solamente eso, Él nos promete trascender a la eternidad. Y quiero animarte a que sigamos juntos a Jesús. Esta es tu casa, siempre serás bienvenido, bienvenida, y estamos para servirte. Quiero decirles este canto poderoso que estábamos cantando, que tiene palabras en hebreo. Rafa quiere decir Dios sanador. A ver, diga Rafa, Dios sanador. Ya una clase de hebreo, ¿verdad? Shaddai quiere decir Dios poderoso. Fíjate qué interesante. Y Jiret quiere decir Dios mi proveedor. Dios es todo lo que uno necesita. Queremos un Salvador, un poderoso, un sanador, Elohim, el Señor. Queremos alguien que esté con nosotros, es todo para nosotros. Para mí es un honor presentarles en este día a nuestro predicador. Quiero agradecerle a Dios el que Él haya aceptado y también ajustado su agenda. Él predica en diferentes naciones, lo usa el Señor. Realmente eso ya lo sabemos, no es Él, es Dios en Él. Pero Él decide a quién usa, o sea, Dios es bien soberano. Pero la primera vez que yo lo conocí fue en Irapuato, y cómo Dios le dio una revelación para mi vida y me ministró sanidad, y recibí su favor de Dios en un tiempo de crisis para mí. Y después lo invitamos a esta iglesia. Ha venido varias veces y siempre quedan testimonios. Personas que no podían tener bebés, personas sanadas de cáncer, diabetes, incluso una ocasión de personas que sus muelas fueron arregladas con oro. Entonces cosas así bien sobrenaturales, salvación de personas que vinieron aquí solamente para burlarse del predicador y terminaron de rodillas y siendo asistentes del pastor. Entonces es impresionante cómo Dios obra y cómo Dios usa al pastor Daniel Santos. Es pastor y es profeta, yo lo reconozco en este día como profeta Daniel Santos. Bienvenido, le recibimos con un fuerte aplauso. Dios te da muchas fuerzas, amigo. ¿Cómo está? Buenas tardes, póngase de pie. Vamos a cantar algo y ya vamos a pasar a la palabra. Quiero leerles una porción bíblica en el libro de los Hechos. Hechos 9 dice: Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nada. Entonces Saulo se levantó a tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: ve, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces el Señor le respondió: he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, y aún tiene autoridad de los principales para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. No pudo llenar
Aquí en tu trono. Levanta tus preciosas manos y di conmigo: no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que el mío. Sin miedo, sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que te pueda dejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor. No hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada mejor que mi Dios. Dale un aplauso a papá. Toma tu lugar, Dios te bendiga. Qué bueno verle, estar aquí un rato. Quiero enseñar unos principios ahí de la escritura. Y quiero hablar de Saulo, porque Saulo ve un milagro sobrenatural en su vida ante su religiosidad. Pablo es una persona que cree estar haciendo lo correcto, matando cristianos. Yo creo que cuando tú ves a un asesino, la iglesia no está preparada para ver salvación y milagros a ese nivel. Comentaba yo que estaba yo en una congregación en Cuautitlán, y en la segunda fila yo vi cuando llegó un travesti a sentarse en la segunda fila. Entonces yo rápidamente, cuando estás aquí adelante ves todo,
y vi cuando alguien empezó a cuchichear. Ya vieron ese pecador que llegó. Yo creo que es muy valiente ser un travesti y pararse para escuchar la palabra. Y entonces predicamos, y al final él pasa a recibir a Jesús. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y él me dice, Carla. Ok. O sea, me dice, sí, va a aceptar a Cristo Carla, no mi nombre de hombre, sino mi nombre de mujer. Y yo vi cómo él lloró, fue tocado por Dios. Y al final me voy a una oficina con el pastor, y el pastor me dice, ¿y ahora qué hago? Y mis palabras fueron, tú nada, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Tú no puedes cambiar a nadie. Dile al de al lado, en ti no hay poder para cambiar a nadie, pero en Dios hay poder para transformar a cualquier persona. Dale un aplauso al Señor. La historia es que él 3 meses fue como travesti a la iglesia, pero el Espíritu Santo le dije, enséñale a tu gente que no está preparada. ¿Qué pasaría si en nuestra reunión, como ha pasado en Brasil, llegaran prostitutas y rápidamente todas las mujeres dijeron, ¿y esas a qué vinieron? Pues vinieron porque tienen hambre de Dios. Porque en el ministerio de Jesús había prostitutas. Porque en el ministerio de Jesús había publicanos, que eran los que robaban impuestos. Y entonces rápidamente, ya conmigo, los religiosos dijeron, ¿verdad? No están preparados los religiosos, ni en el tiempo de Jesús, ni en el tiempo de ahora. Pero dijeron en el tiempo de Jesús, Jesús está comiendo con los publicanos. Pues ¿a dónde los ganamos, hombre? ¿Ah? ¿A dónde los ganamos? ¿Sabe lo que es ir con un senador a comer y que el senador esté pidiendo de tomar todo el tiempo y él me haya citado para comer con él? Entonces cualquier religioso diría, uy, el pastor, yo no estoy tomando, el que está tomando es él, pero me está citando en el lugar donde él con una copa de vino se siente feliz y lo voy a decir así, chupando se siente feliz. Pero Dios me llama a hablarle de Jesús en ese lugar, porque yo sí creo. Y ahorita en la mañana enseñé solamente una revelación de donde Jesús vertió su sangre, y le hablé del poste de la flagelación y enseñé de la sangre. Pero también creo, diga conmigo, que derramó su sangre. Diga conmigo, derramó su sangre. Oiga, ustedes son los que más durmieron, los más dormidos. Los otros 2 grupos están bien así, Diga conmigo, Jesús le salió sangre de sus pies. ¿No le salió sangre de sus pies? Lo clavaron en sus pies y en sus manos. Diga conmigo, y cuando lo clavaron en sus pies, es para que mis pies reciban la bendición de que todo lo que pisara la planta de mis pies será mío. Denle un aplauso. Entonces, cuando pisan tus pies lugares nocivos, están cambiando los ambientes. ¿Está aquí conmigo? Entonces Jesús podía pisar con los publicanos y cambiaba a los publicanos. Jesús podía pasar en el campo los gadarenos. Todo el mundo pisaba la región de los gadarenos, pero nadie la cambiaba. Entonces lo más fácil era amarrar al chico para que se estuviera quieto. Y todo el mundo le tenía miedo a ese león endemoniado, porque todo el mundo, no pases por ahí porque hay un endemoniado que sale de los sepulcros. Pero Jesús, desde que pisó ahí, el endemoniado vino y le dijo, Jesús, hijo de David, ¿está aquí conmigo? Y en ese momento, cuando sus pies pisaron, es porque su poder estaba eminente en donde pisaba sus pies. Si nosotros pensáramos, y de verdad, cuando vayas a un lugar difícil, piensa, Señor, donde yo pise ahí será bendecido el lugar. Cuando tú vas a una casa a orar, ahí mismo, cuando tú pisas, mire, mi padre fue a liberar a una chica, hay una niña en la iglesia que hoy tiene 18 años, cuando estaba endemoniada 14. Cuando llega mi padre, rápidamente pisando la casa, empiezan a volar jabones, empiezan a volar champús. Del 2.º piso le empiezan a aventar todo. ¿Sabes quién se los aventaba? Los demonios, porque sabían que un hijo de Dios estaba pisando la casa, y la niña allá arriba estaba gritando, no vengas acá, no vengas, porque donde nosotros pisamos hay conquista. Dale un aplauso al Señor. ¿Está aquí? Entonces, este chico llegó y le dijo al pastor, Carla ya no vino a la reunión.
llegó sin operaciones, llegó sin ser travesti. Y dice, ahora Carlos está aquí para adorar al Rey de Reyes y Señor. Denle un aplauso al Señor, porque solo eso lo puede hacer Dios. Dios. Estamos más, fíjense lo que le voy a decir, estamos más preocupados en las leyes que van a poner en que si está el Espíritu Santo obrando. Porque si el Espíritu Santo no puede ser cuadrado en unas leyes. Dígale eso a los chinos, que el principal país del mundo de avivamiento es China, donde el comunismo dice que no puede penetrar el cristianismo. Y entonces la iglesia que se reúne debajo de las casas, se cree que hay millones y millones de cristianos ahorita, de chinos, donde la ley dice no pueden penetrar mi ley, donde no puede haber cristianos, donde es prohibido traer una Biblia. Pues ellos están traficando Biblias, están adorando a Dios abajo en los sótanos, en donde sea. Y la iglesia que más está creciendo mientras usted y yo estamos sentados en Querétaro es la iglesia de China, en un avivamiento de Dios, porque entre más ley están haciendo que el Espíritu Santo se mueva en medio de esa nación. Denle un aplauso al Señor. Voy a contar tantito la historia de Saulo. Saulo quiere decir aquel que ha sido pedido por el Señor. Diga conmigo, un matón. Diga fuerte, un matón pedido por Dios. ¿Cómo Dios puede pedir un hombre que mata, un asesino? Y su misma madre le dice, hagas lo que hagas, mijo, Dios te pidió para él. Y entonces la historia radica en que ¿quién le predica a Jesús a Pablo o a Saulo? Y la historia es que nadie, o más bien la historia es que Jesús mismo le predica de Jesús a Pablo. Y entonces Pablo va respirando amenazas. Ya habían matado a hombres, le habían puesto las ropas de Esteban delante de sus pies, y él se sentía orgulloso porque en el nombre de Dios mataba. Si a usted le gusta, a mí me encanta. Si yo no hubiera estudiado la facultad de Derecho, hubiera estudiado historia. Me encanta la historia. Y si no, hubiera estudiado geografía. Pero a mí me encantan esas dos materias. Yo creo que me equivoqué. Pero cuando usted estudia la historia de las guerras, muchas de las guerras se han dado en nombre de la imposición de los dioses. La guerra de los vikingos contra la guerra de los ingleses fue una guerra de dioses. Fue una guerra que los vikingos tenían unas costumbres y unas ideas tan terribles, y entonces los ingleses querían predicarles a los vikingos, y por eso se derramó tanta sangre en Europa. La historia de los romanos con los griegos, la historia, todas las historias han sido de dioses, de religión, etcétera. Y entonces Pablo en su cultura, en su idea, tengo que matar cristianos, tengo que erradicar este virus que se llama los cristianos, ¿verdad? Los cristianos son tan perseguidos que empiezan a hacer catacumbas, que son ciudades que usted visita Roma y encuentra una ciudad por debajo de Roma, que son las catacumbas. Son como laberintos donde ellos se escondían del imperio romano y se multiplicaban tremendamente delante de ellos, y se escondían porque eran perseguidos de una forma brutal. Los mataban en el circo romano, los incendiaban, los ponían de antorcha para los emperadores, y pasaban muchas cosas ahí. Y Saulo era uno de los matones. Saulo era un tipo que agarraba a cristianos y los mataba, y había dejado huérfanos a niños, había dejado viudas a mujeres, había dejado una estela de temor y de terror en todo mundo. Y entonces Dios dice, bueno, ese matón yo lo he escogido desde el vientre de su madre. A ese matón yo lo voy a tomar para mi gloria, y él va a tener un encuentro conmigo, porque a nadie ni siquiera se le quiere acercar a predicarle, pero yo mismo le voy a salir al encuentro. Y dice la Biblia que sobrenaturalmente un resplandor
envolvió los animales, no sé si camello o caballo, pero iba galopando o iba en algún animal, y dice la Biblia que seguramente se cayó de ese animal, y el encontronazo fue que Jesús mismo le dijo: dura cosas dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Me quieres aguijonear a mí, que yo soy el aguijón, que yo soy cuando tú ves una abeja, la abeja tiene su aguijón y el centro de su veneno de la abeja es el aguijón, y una abeja no puede ser aguijoneada por otro aguijón. Le dice: tú me quieres venir a mí a golpear cuando yo debería de golpear tu vida. Y entonces Dios le pone un golpe tan fuerte que queda literalmente 3 días ciego del encontronazo que tiene con Dios. Imagínate un encuentro salvaje con Dios donde tú quedas ciego literalmente. Dice la Biblia que después de ese encuentro, los que iban con él, los criados, vieron a Pablo hablando con algo, oyeron una voz inclusive, y quedaron atónitos porque parecía que Pablo veía algo que ellos no veían, porque la representación de Jesús mismo nada más era para Pablo, la revelación era para Pablo, los otros nada más oyeron la voz, y dice la Biblia que quedó ciego. Imagínense los criados recogiendo a Pablo diciendo: vente, vamos a guiar. Y aquel, como un ciego, entró a una casa. Le vino una depresión porque había quedado ciego, que dice la Biblia que dejó de comer 3 días del encontronazo que tuvo con Dios. Imagínate un encuentro así de salvaje con Dios, un encuentro así tan fuerte con Dios, que te deje sin comer, de que te pongan el alimento y te digas: no quiero comer, tengo miedo. El encuentro que tuve con Dios. Y entonces ahí Pablo se encontraba y le dice a un profeta llamado Ananías: ve, porque instrumento me has escogido Y yo entiendo a Ananías diciéndole a Dios: pues ve tú, ¿no? Porque dice: yo he oído que este tipo es un matón y tiene cartas aquí y tiene influencia en Damasco y me pueden agarrar si yo voy. Dios, ¿por qué no te buscas otro candidato a quien hablarle? ¿Está aquí conmigo? Imagínense que en este avivamiento narcotraficantes, sicarios y personas perversas van a conocer de Jesucristo. Dale un aplauso si usted lo cree. ¿Se acuerda de los 2 ladrones que estaban al lado del justo de Jesús? Los dos, uno representa a una parte de la iglesia y otro a la otra parte. Uno decía: yo no tengo que estar aquí porque yo soy buena onda, soy buen tipo, bájame, Jesús, de esta cruz. Y otro decía: cállate la boca, Él es un justo y es un honor estar al lado de Él. Nosotros merecemos lo que hicimos, nosotros robamos, nosotros asesinamos. Y entonces voltea con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús toma a ese ladrón, que para mí y para ti mucha gente no califica para la salvación. Tal vez no califica el vecino que es un miserable contigo, o no califica la nuera que no te quiere, ¿no? O no califica el yerno déspota que tienes, o no califica una persona que te robó, te defraudó, ¿verdad? Una persona que te despojó de un bien, o tu hermano que te quitó la herencia. Pero escúchame bien, cuando Dios quiere salvar, se puede agarrar al que tú más odias y demostrarte que Él puede transformar a cualquier persona. Alguien tiene que dar un aplauso a Dios. La iglesia estaba orando porque vinieran transformaciones milagrosas. Y a Dios se le viene a agarrar a Saulo, uno que Dios había escogido. Inclusive Dios proféticamente va a cambiar nombres. A Simón le va a decir Pedro, porque Simón quiere decir alguien que no tiene madurez, o alguien que es arrastrado por su voluntad. Y le va a decir: tú vas a ser una roca. Tú ves al Pedro que escogió Dios y ves al Pedro que Dios dejó. Lo ves cómo caminó y cómo lo transformó. Te voy a decir algo muy fuerte: ninguno de nosotros calificaba para la salvación. Voy a decir algo de fuerte: estábamos podridos. Estábamos, dice la Escritura, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero llegó Jesús, te limpió, te lavó, te transformó, te cambió. ¿Para qué te cambió? ¿Para qué te limpió? Para que adquirieras una salvación.
Y entonces a veces se nos olvida, porque así somos de feos, que así como Dios te limpió y te lavó, quiere limpiar y lavar a esa persona que a veces tú descalificas. Entonces la salvación, levante su mano, diga conmigo, la salvación es un asunto milagroso. Tú eres ya un milagro de Dios por ser salvo. Pero Pablo no solamente recibió un encontronazo, porque entre más profunda sea tu revelación de tu salvación, te explico. Tú tenías una serie de razonamientos aquí y tú no podías creer en Dios porque tu razonamiento te decía no, Dios no es real. Y te hablaba la gente, no, pero no, Dios no puede ser real. ¿Por qué? Porque tú estás aferrado a tu razonamiento. Y entonces en un chispazo de fe, en algo sobrenatural donde tu mente no fue la que creyó, sino creyó tu corazón, tú decidiste a través de tu corazón y a través de la fe accesar al reino de Dios. Y entonces en el reino de Dios vino Jesús a morar en tu corazón. Y Jesús vino al centro de tu vida y literalmente entró dentro de ti. Y entonces tu vieja naturaleza, tu naturaleza caída, tu naturaleza que era en contra de Dios, se volvió en una naturaleza dentro de ti divina. Pero no solamente es que vino una naturaleza divina, sino vino una restauración de los pensamientos, y vino una restauración de tu alma, y vino una restauración de tu espíritu, y vino una restauración de todo tu desorden personal que traes. Y tal vez Dios sigue obrando, pero está viniendo una restauración, porque en ti actúa un poder. Diga conmigo, en mí hay un poder. O sea, un poder actúa en nosotros, que es el poder de Cristo. Su sangre nos abrió un acceso a recibir al Salvador. Y al momento de ser rociados por su sangre, se activó una cosa que es muy poderosa, que no entendemos, pero está ahí, que se llama unción. Y dice la Biblia, a causa de la unción, diga conmigo, a causa de la unción, se pudrirá todo yugo. Entonces la pregunta es, ¿qué yugo te está amarrando? ¿Qué grillete te está amarrando? ¿El orgullo? ¿Los problemas económicos? ¿Un azote de enfermedad? ¿Una maldición? Entonces, a una revelación mayor de la unción, porque hay un poder que opera, pero a Satanás no le conviene que tú tengas una revelación del poder que opera dentro de ti. Cuando tú entiendes que ese poder opera dentro de ti y viene una revelación de lo que adquiriste al recibir a Jesús, porque no fue el encontronazo de 3 días. En ese momento Pablo adquirió cosas. En ese momento Dios le obsequió una revelación, porque todo lo que había estudiado y toda la palabra que había sido un estudio para él, vino a ser una luz. Entonces imagínate, déjate pongo un ejemplo. Tú te empiezas a discipular y ya vas en el 4.º nivel de tu discipulado. Para que tú puedas entenderlo, la revelación, necesitas la palabra. ¿Estás aquí conmigo? Porque entonces la revelación viene a ser una lámpara a tus pies y una lumbrera a tu camino. Quiere decir que la palabra de Dios dentro de mí, cuando viene el poder de la unción, me revela las cosas que yo no entendía. Pero para eso tengo que tener un hambre por la palabra, porque la palabra puesta dentro de mí y la revelación de la unción, conjugada la unción con la palabra, crean en mí una fe. Y entonces dice la Biblia, tengan cuidado con esto, dice, y si tú le dijeras a la montaña que se desarraigara y se echara al fondo del mar, entonces sucederían. Y entonces empiezas a dar cuenta que el espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que está operando dentro de tu persona, y ese mismo espíritu te puede usar para entonces tú moverte bajo las señales y los prodigios de Dios. Y entonces entender que Pablo no solamente tuvo un encuentro con Jesús o un encontronazo con Jesús, sino que este Pablo que tuvo un encuentro empezó a entender que toda la palabra que había estudiado y cosas que había él escrito y había hecho eran realmente una revelación para su vida. Y entonces un día está predicando, yo no sé cuánto tiempo había predicado, pero dice la Biblia que se le cae un chico, ¿verdad? Y se le muere.
Y en vez de ponerse a llorar y entrar en un pánico, Pablo va con una quietud, y ese chico llamado Tíquico lo resucita delante de todos. Entonces ese poder que tenía Pablo, resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, liberaba endemoniados, hacía milagros y prodigios. Y todo porque entendió un día que las cosas no acaban con la salvación, sino la salvación es un inicio para una vida de unción y de poder. Dale un aplauso al Señor. Ahí va estudiando el etíope. Y hay una visitación en el libro de los Hechos. Y entonces conocemos el libro de los Hechos como los actos del Espíritu Santo. Y un ángel baja, imagínate. La iglesia se rozaba con una conducción angelical. Un ángel le dice a Felipe: Felipe, tienes que ir por ese camino porque hay un etíope que está leyendo la escritura. Y Felipe lo topa y lo oye que está leyendo en voz alta, y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope contesta: ¿cómo crees que voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y dice: pues no, hazte para allá, porque tú no estás para saberlo, pero un ángel me vino a decirte que te explique. Y le empieza a explicar la palabra. Y es tanta la revelación de la palabra, es tanta la revelación de lo que Dios está haciendo, que en un momento el etíope entiende perfectamente lo que tiene que hacer. Y le empieza a hablar del bautizo de arrepentimiento, y le empieza a hablar de Jesús, y le empieza a hablar de todo. Y dice: allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando te cae la revelación de quién es Cristo, tú ya quieres crecer en las cosas de Cristo, quieres ser bautizado, quieres ser llevado, quieres más de Dios. Y sabes, lo que te encuentras con Dios es que cuando tú quieres más de Dios, entonces ¿sabes qué hace Dios? Dios te da más y empieza a haber una revelación mayor. Pero cuando tú te estancas, tienes una revelación muy burda, muy poco visual, no alcanzas a ver todo lo que Dios puede hacer contigo. Pero cuando tú tienes hambre de Dios, entonces Dios viene y te muestra todo lo que puede hacer con tu vida. ¿Cuántos creen que Dios nos llamó no a lo que estamos viviendo, sino a cosas mayores de las que estamos viviendo? Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Imagínate que un ángel vino con Pablo un día y lo estaban llevando preso a Roma. Y viene un ángel y le dice: buenas tardes, Pablo. Y Pablo: buenas tardes. ¿Cómo están las cosas en el cielo? De lujo. Estamos adorando por los siglos de los siglos, ya sabes. Y bueno, ¿y qué haces por aquí? Porque la palabra ángel quiere decir mensajero. Bueno, mira, te venimos a decir que este barco va a naufragar. Vas a chocar en el kilómetro 45, pero no te preocupes, yo te voy a librar del accidente. Vas a perder el carro, pero todo va a estar bien. Y le dice: vas a naufragar, pero no te preocupes, van a tragar agua 2, 3, pero ninguno va a morir. Acto seguido viene los vientos, parten la nave, naufragan. Pero un ángel vino y le dijo: imagínate cómo era la fe. Vas a naufragar, pero todo va a estar bien. Imagínate si Dios te dijera: y vas a perder 100,000 pesos, pero todo va a estar bien. Y te vas a enfermar del estómago una semana de tifoidea por haber comido en esos tacos de mala muerte, pero todo va a estar bien. No estamos preparados para eso, porque nos gustan nada más las cosas buenas. Pero a veces Dios viene y nos habla: vas a pasar por esto, pero no tengas miedo. De hecho, cuando los discípulos están en la barca y se le está partiendo, Jesús lo primero que hace no es calmar la barca. Lo primero que les dice: señores, tengan ánimo. ¿Sabes qué debes de conservar en las pruebas? Por eso cuando oro por los enfermos le digo: ¿quieres vivir o no? Y de verdad hay cuates que te dicen: no, ya no quiero vivir. ¿Cómo vas a orar por alguien que no tiene ánimo? Por eso David dijo: yo viviré y aún contaré las bondades de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos tienen ánimo de vivir? ¿Cuántos les gusta vivir? ¿Está aquí conmigo? ¿A cuánto? Y a los que no levantaron la mano voy a orar para que Dios ya se los lleve al cielo, porque veo que ya no quieren vivir. ¿Está aquí conmigo?
¿Cuántos tienen? Dale un aplauso. ¿Cuántos tienen ánimo de vida? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos creen que todavía verán milagros? ¿Cuántos creen que verán bendiciones? ¿Cuántos creen que todavía verán cosas de Dios aún todavía? Un día le di la explicación de negatrón y positrón y no, se la recuerdo. Había dos gemelitos, ¿verdad? Los gemelos hacen la misma bolsa. Entonces su papá dijo, bueno, ¿cómo ayudo a este? Y entonces uno era bien negativo, todo era negativo. Dile al de al lado, hay negatrones en la iglesia, negativos para todo. Va a haber un campamento, ay sí, pero el otro día salió un alacrán y yo por eso no voy, para que no me piquen. Y además no saben hacer, el otro día me dieron un huevo bien picoso y yo me hizo daño, me dio gastritis. O sea, siempre hay gente negativa, ¿estás de acuerdo conmigo? Ay, no voy a la reunión porque se pone hasta allá, está llena, ay, yo no quiero y no alcanzo buen lugar, ay, no voy. Me voy a ir a una iglesia donde no vaya nadie. Si no va nadie es porque no está bueno allá. Si no alcanzas lugares porque algo está bueno, ¿no? Eso es como los tacos, no te pares donde no hay nadie come tacos, porque los únicos que comen tacos ahí son las moscas. Párate, en el DF va cuando hay a dónde está bueno y ves, ay, hay mucha gente, ahí párate, no sabe, ni los he probado, pero si hay gente están buenos los tacos. ¿O no? Entonces hay gente negativa. Entonces este cuate dijo, ¿cómo voy a ayudar a Negatrón a ser positivo? Y tenía uno que era positivo de todo, de esa gente que le dices, y no te quiere tu mamá. Ay, pero me va a querer un día, no hay problema. Pero esta chava te dijo que no. Sí, dijo no ahorita, pero al rato va a caer. O sea, hay gente positiva, ¿me entiendes? ¿Sí? Se te cayó un negocio, no importa, hay otros días, de uno de esos voy a cerrar. Hay gente así, hay gente bien negativa. Y entonces el papá dice, ¿cómo voy a lograr que estos entiendan, no? Y entonces llega con el niño con una bicicleta de esas italianas que se levantan con un dedo, así. Yo las he visto y he palpado unas así. Se levantan, no pesan nada, son impresionantes. Y el papá le compra una super bicicleta, más caro que un bocho. Está aquí, esas bicicletas son bien caras. Y le llega con la bicicleta y le llega con un casco. Y el hijo le empieza a decir, papá, tú me odias, ¿verdad? ¿Por qué, hijo? Porque quieres que me caiga de la bicicleta, ¿verdad? Quieres que me raspe, quieres que me fracture. Mira, ven a ver, te voy a mostrar las estadísticas. ¿Cuántos accidentes en bicicleta hay? Tú sabes que no hay cultura de bicicleta en Querétaro. ¿No te das cuenta que me van a aventar? El querobús me va a aventar ahí, me va a atropellar. ¿No te das cuenta todo? Porque es negativo. Y entonces al otro dijo, ¿y cómo le bajo lo positivo y lo pongo un poco negativo al otro? Porque siempre todo positivo hay que ponerlo de malas. Y entonces agarró y puso estiércol de caballo en 40 periódicos envueltos. Y llegó con su hijo, hijo, te tengo un regalo. Y entonces él en la actitud se lo avienta. Y entonces el positivo dice, papá, me encanta que me avienten los regalos. Y papá, ¿cómo sabes que los periódicos es mi envoltura favorita? Eres genial, papá. ¿Cómo puedes saber esas cosas de mí? Y entonces el papá sigue abriendo el niño y dice, ahorita va a llegar al estiércol y se va a desilusionar. Y entonces llega al centro y ve el estiércol. Y entonces el niño voltea a ver al papá al niño. Y entonces dijo, lo logré. Y el niño empieza a brincar. Papá, ¿dónde está el caballo, papá? Yo sé que hay un caballo, por eso me estás mandando el estiércol. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos creen que viene un caballo? Dale un aplauso al Señor. Yo quiero que usted piense así, que a pesar de la enfermedad y la prueba, algo grande viene de parte de Dios. Alguien tiene que dar un grito de júbilo. Alguien tiene que decir, sí, algo bueno va a venir de Dios. Si es dura la prueba, es grande la gloria. ¿Se da cuenta? Por eso Dios tenía que ponerle un trancazo a Saulo. Y cuando le cambia el nombre le dice Pablo. ¿Sabe qué quiere decir Pablo? Quiere decir pequeño, o al que empequeñecí. Eso da una idea de alguien que es reducido, que ya no tiene ese orgullo, sino que sabe que Dios lo hizo pedazos y que es nada delante de su presencia. Yo estuve enfermo del COVID, le comentaba.
Entonces en una noche yo tuve una visión y mi Dios me enseñó una vara seca. Y me dijo, ves esa vara seca, y la rompió. Y me dice, ese eres tú. Si quiero, en esta noche te llevo a mi presencia. Porque si yo determino que hoy mueres. Porque quiero decirte que delante de mí eres frágil. Y no me importa tu ministerio, ni tu dinero, ni tu llamado, ni tu universidad, ni nada. Delante de Dios eres nada. Por eso cuando el humanismo se mete a la iglesia, o cuando el humanismo se mete a alguien, empezamos a decirle a Dios, oh Dios, oh, yo estoy como para enseñarte 2, 3 cosas que he aprendido. Dios le habla a una iglesia, a la iglesia de Laodicea, y le dice a la iglesia de Laodicea, pobre de ti, ciego, pobre, desventurado, que dices tener todo y no tienes nada. Estás pero hecho pedazos delante de mí. Por tanto, y le empieza a hablar bien fuerte, porque ve a una iglesia vanidosa, una iglesia orgullosa. Y cuando tú ves los milagros de Dios y las sanidades y el poder de Dios, tienes que humillarte y decir, ¿sabes qué, Dios? Es tu poder, es tu gloria, es tu majestad. Y yo reconozco que tú has permitido algo en mi vida para hacerme reconocer, y para que toda enfermedad, y a veces que toda prueba en tu vida, como la Biblia, y yo aquí tengo unas notas donde Pablo aprendió que Dios dejaba aguijones, dejaba cosas en nuestra persona para hacer en nosotros. Escucha, todo hombre de Dios y toda mujer de Dios verdadero, que Dios está usándolo en este tiempo. Todos tienen una prueba, todos tienen una circunstancia. Dios tiene una forma de regularnos, tiene una forma de poner el termostato, una forma de decirnos, esto lo hago por tu bien, porque sé que el hombre tiende a ser vanidoso y tiende a creer que es más que Dios. Y entonces Dios permite algunas cosas que te pasan para regular tu corazón, para que no te envanezcas, para que estés en tierra, para que estés viviendo un verdadero cristianismo. Y por eso Pablo a veces se quería y dice, pero tengo un aguijón en la carne. Y se cree que algunos piensan que una enfermedad, otros piensan que eran recuerdos traumáticos de todo lo que había hecho. Porque imagínate, había días que se paraba de los muertos que había enterrado, de la gente que había mandado a asesinar, y no le era fácil a veces caminar, porque a veces nuestro pasado nos quiere perseguir. Pero entonces Dios le decía, solamente quiero que te bastes en mi gracia, solamente quiero que te bastes en mi persona, solamente quiero que sepas que esto yo lo permito para que no se te suba quién eres delante de mí. Simplemente eres un pequeño, pero si tú aprendes a ser pequeño delante de mí, te haré grande delante de los hombres. Dale un aplauso al Señor. Eso es algo muy fuerte, pero es algo real. Hace unos días una chica que lleva la adoración en la iglesia, una de nuestras hijas espirituales más destacadas, le encontraron un tumor en la espalda. Yo cuando veo esas cosas digo, ¿por qué no ese frío miserable que se sienta hasta allá atrás? ¿Por qué ese que nunca se ha levantado? A ese sí, sacúdatelo. Pero ¿sabes qué? Hay gente que Satanás no les pega porque ya les pegó tanto que ya no les quiere pegar. ¿Estás aquí? Hay gente que no le representa ninguna oposición porque son cuates de Satanás, aún estando dentro de la iglesia. Hasta a Satanás le dicen, Sati, buenos días. Son cuadernos de él. Porque no es lo mismo alguien que diga, sí, pues no voy a ir a antros y no voy a meter acá a los que pues conviven donde Satanás está. No, pues este es cuate mío, ¿no? Es que como el periquito, ¿se acuerdan del periquito? Un periquito que se quema la discoteca y el periquito sale todo desplumado, y llega un pastor que ama a los periquitos y lo ve todo deshecho al periquito, así a punto de morir, y le pone aceite en sus plumitas y lo inyecta y le da de lechita y le da de comer en el piquito, y el periquito se recupera. Pero el periquito, cuando estaba en la discoteca, le decía, pásele muchachas, pásele vicios, pásele alcohol,
alcohol, pásele droga, pásele, pásele. Y entonces el periquito se recupera porque Dios lo restaura a través del pastor. Y el pastor lo ve tan precioso que dice: lo voy a poner en la entrada de la iglesia para que les dé la bienvenida a todos los que llegan. Y el periquito se ve bien bonito y empieza a ver a unos que van llegando y los empieza a analizar. Pásele, muchachas, pásele droga, pásele alcohol, pásele, pásele. Y le dice el pastor: cállate la boca. Y el periquito: son los mismos esos de allá, son los mismos. Tenía memoria el periquito. ¿Está aquí? ¿Qué dice la Biblia? Nos sacó de nuestra vana manera de vivir para vivir una vida mejor, para dejar de caminar en lugares donde caminábamos, para ser limpiados y lavados con su sangre y para tener una mejor calidad de vida. Dale un aplauso si tú lo crees. Tienes que hablarlo. Y hay gente. Mira, yo conozco a un chico que quiso dar su vida al diablo. Fue ahí con unos brujos: vengo a dar mi vida al diablo. Y los brujos le contestaron: dice el diablo que pues ¿qué le vas a dar si ya tiene tu vida? El diablo quiere lo que no tiene, lo que es de él, pues ¿por qué? Entonces cuando viene una prueba es porque estás presentando resistencia. Y esta chica nos dijo, y mi esposa fue, me dice, porque ungimos a una persona para un milagro. Y mi esposa me dice: vamos a ungir también a esta chica. Y orábamos por ella. Y cuando lo vi a los ojos le dije: esto no es una enfermedad de muerte, porque tú has servido al Señor. ¿Está aquí conmigo? Dios tiene memoria a quien ha amado a Dios. Le digo: voy a orar por ti y voy a orar por dos cosas, porque el tumor estaba metido en la columna. Le digo: voy a orar. Era el diagnóstico para que el tumor se mueva de la columna. Y segundo, se va a reducir. Y tercero, te lo van a quitar. Se fue a una segunda opción. No queremos preguntar, porque la primera era operarla inmediatamente y revisar, porque estaba pegado a la columna y era grande. En la segunda opción se había movido el tumor de la columna. Denle un aplauso. Y había reducido. Y es posible que desaparezca. Está ahorita medicamento, no la van a operar. Pero cuando recibes una noticia se te viene el mundo encima. Tengo un pastor en una iglesia muy bonita. Él construyó en un pueblito chiquito, se llama Titalaquia, en una zona industrial cerca de Tula. Construyó un auditorio para 500 personas con un bautistorio hermoso. Y ese pastor es un chileno. No podía tener hijos. Y estábamos preocupados porque no podía tener hijos. De momento se embaraza su esposa. Un chico que cada 8 días sube a la montaña a orar con un equipo de 30, 40 valientes. Ponen una fogata y lo que dure la fogata y le echan leña, y 2 o 3 horas están orando en la montaña a las 5 de la mañana. Dile al de al lado: en lo que tú estás durmiendo hay alguien allá a las 5 de la mañana orando. Y ahí está. Se embaraza su esposa. Segunda cosa que tiene él, es un diezmador. Siempre nos diezma, siempre está creyendo. Dios lo ha bendecido con venta de animales, y en una empresa le dan todo el desperdicio industrial y Dios lo bendice. Es trabajador. Es un pastor. Un día el ingeniero de ahí de la zona industrial se llevó a 100 de su equipo principal y le dijo: a ver, todos ustedes, hijos del diablo, vamos a que nos desenchamuquen todos. A puros inconversos se los agarró. Y de momento le llevó a 100 ingenieros. El pastor tiene que orar por nosotros porque necesitamos varios millones de pesos para salir de la bronca. Y me llama por teléfono y a todos se los tenía ahí, a todos los ingenieros. Y quien no vaya lo corro de una vez y nos vamos a un asunto legal. No, pues todos fueron.
Con ese evangelismo, ¿para qué te digo? Se embaraza su esposa y unas semanas antes Dios me dice: llámale. Le llamo por teléfono y le digo: oye, quiero que Daisy se cuide mucho, porque Daisy es bravísima, no puede estar en paz. Le digo: si el doctor le dijo reposo, reposo. Sí, estamos tomando precauciones. Dile que se cuide. Se puede complicar el embarazo. Mira, te llamo como una advertencia. A las semanas me llama y me dice: a Daisy se le rompió la fuente. Dice: fui al hospital. Y él siempre es positivo, es como el que les prediqué. Es positrón él, todo el tiempo es positivo. Y siempre te ánimo. Y siempre está sonriendo, siempre está feliz. Pero ese día me habló por teléfono y estaba llorando. Y me dice: la fui al hospital y quise una segunda opinión. Y dice que se fue a Jutepec. Y dice: y aquí me la retuvieron porque la vieron tan mal. Y la metieron ahorita a emergencias. Y llorando me dice: es que tengo miedo que le pase algo a ella o al bebé. Dice: ¿qué opinas? Y entonces le dije: mira, tres cosas. Diga conmigo: tres cosas. Digo: uno, tú eres un hombre de oración. Dos, siempre has estado bajo la autoridad nuestra. Y tres, eres un diezmador, porque Dios se va a acordar de tu dinero, de tu oración, y se va a acordar de que estás bajo autoridad. ¿Está aquí conmigo? Eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Mira, vamos a orar. Y él estaba llorando. Le digo: vamos a orar. Y te digo algo, te suelto esta palabra: Daisy y tu hijo van a salir de ese hospital, y tú vas a cargar a ese bebé y vas a besar a tu esposa, porque Dios se va a manifestar. Dale un aplauso al Señor. Dios se va a manifestar. Diga conmigo: la palabra de Dios, que es poderosa, a veces no ve lo que va a suceder. Y cuando sacan al niño del vientre, el niño nace muerto. No hay un niño que llore y por varios minutos está muerto. Los doctores, al ver un niño muerto, hacen todo lo posible con técnicas de resucitación. Y después de unos minutos, no muchos, pero unos minutos, el niño resucita. Acto siguiente, todos sabemos que si un niño no llora y no sale así, va a tener problemas en la cabeza, va a tener problemas en todo para siempre. Si vive es un milagro, pero que esté bien psicomotoramente sería otro milagro. Pues el niño, cuando yo voy, es un niño que corre, que está psicomotormente bien. Y cuando lo abrazo, es un niño que es un milagro. Está perfectamente del cerebro y perfectamente de todo, porque Dios lo sacó de la muerte a la vida. Dale un aplauso al Señor. Entonces, hemos profetizado sobre un niño muerto que alguien tiene que dar un grito de júbilo, que está resucitado. ¿Está aquí conmigo? Porque tener un encuentro con Jesús. Yo estaba en un campamento y llegó un hombre que le funcionaba la mitad del cuerpo y fue el que predicó. ¿Sabes qué yo dije burlonamente? Por eso a mí no me ofende si alguien se burla de mí, porque yo dije de ese: ¿qué no les alcanzó para traer uno completo? ¿Por qué trajeron la mitad de un predicador? ¿No les alcanzó para traer uno bueno? Pero ese hombre, cuando empezó a hablar, de momento yo estaba en una silla y el Espíritu Santo cayó en mi silla. Yo era terrible. Usted no me hubiera conocido a los 12, 13, 14 años. Nadie me aguantaba, nadie me quería. Yo tenía una hiperactividad, yo tenía un problema de ansiedad, yo tenía un problema que hartaba a cualquier persona que estuviera a mi lado. Nadie me quería, todos me rechazaban. Yo sufría rechazo porque nadie me aguantaba. Pero el Espíritu Santo me toca en esa silla. Y el Espíritu Santo, todos los pastores, cuando me vieron llorando, yo estaba llorando y fueron a orar por mí. Pero ya habían pasado 2, habían pasado 3, habían pasado 4 horas y todo el mundo ya, y hasta los pastores ya queremos irnos a comer. Y yo por dentro, me querían ver tocado, pues ahora Dios me está tocando. Y estuve horas y horas, estaba quebrado en mi espíritu, porque cuando Dios te toca te pone una revolcada, y cuando Dios te toca de verdad se quiebra tu punto álgido. Está aquí conmigo. Se quiebra el punto de tu orgullo, se quiebra, se rompe algo dentro de ti. ¿Por qué? Porque Dios va a transformar algo. Y yo me acuerdo que ese día Dios me tocó tan fuerte y yo no sabía que estaba operando, pero tu salvación es tan magnífica, y quiero que tengas revelación de eso, que cuando Jesús vino a tu corazón, vino a traer cosas que se
se van a estar revelando en los próximos meses, en los próximos años. Y Dios te va a levantar a hacer cosas sobrenaturales que hoy no las ves porque tal vez no te has puesto a pensar en esta salvación tan grande. Pero ¿cuántos quieren la revelación de su salvación? ¿Y cuántos quieren saber el propósito para lo que fueron llamados? Pablo no se dio cuenta, pero había caído poder. ¿Cuántos se están dando cuenta que cayó poder de Dios en tu vida? Cayó una unción que rompe yugos, cayó una unción que quiebra cadenas, cayó una unción dentro de ti que puede hacer milagros y prodigios. ¿Estás aquí conmigo? Hasta los 22 años yo empiezo a descubrir. A los 24 empiezo a descubrir dones. A los 25, a los 30 empiezo a descubrir. Y hoy a mi edad empiezo a descubrir nuevas cosas que no las tenía. ¿Qué me está llevando a eso? Es que Dios depositó. Levanta tus dos manos y di conmigo: yo soy un depósito de su salvación. Diga conmigo: de su Espíritu Santo, de su presencia. Y que el Espíritu Santo te lleve a reconocer, a ver cosas que tú no ves en ti, y te empiece a usar y te empiece a elevar. ¿Estás aquí conmigo? Porque Dios, escucha, por eso hay una palabra ahí: te dará alas de águila. ¿En donde? Dentro de tu espíritu, para ver las alturas, para observar las cosas que no ves a la ras de tierra. Por eso Dios puede tomar tu espíritu y hacer cosas sobrenaturales. Dale un aplauso, da un grito de júbilo.